Entonces vamos a empezar por ver este tema de estática. Antes vamos a ver un claro ejemplo donde podríamos apreciar lo que se ve en la vida real. Un momento. Aquí podemos ver una llave. Muchas veces han visto cómo se ajusta, ¿cierto? Un perno o una tuerca, dependiendo qué es lo que tengamos. Se utiliza una llave. Entonces ustedes ejercen aquí una fuerza. Esa fuerza nosotros podríamos hablar en este momento en kilogramos. Y obviamente esa llave tiene alguna longitud desde este punto de referencia de la tuerca hacia el punto donde se va a aplicar la fuerza. Y en este caso, como pueden ver, la fuerza está perpendicular al eje. Este sería el eje en X para nosotros. Entonces, a esa distancia que para nosotros va a ser 30 centímetros, se va a ejercer esta fuerza. ¿Esto qué es lo que produce cuando nosotros ejercemos una fuerza sobre ese perno? Hace que se pueda desplazar, ¿cierto? Hace un giro, se produce un momento, entonces ahí. Entonces, de esa forma vamos a generar nosotros el momento aplicando una fuerza sobre una distancia al punto de aplicación, en este caso es esta tuerca o este perno, y eso haría que se pueda desplazar. Entonces, eso es lo que tenemos que ver en momentos. Necesitamos para eso conocer entonces la distancia a la cual se aplica una fuerza. Como pueden ver acá, hay una distancia D, y necesitaríamos conocer la cantidad de fuerza que se le aplica. Entonces, esos son los datos más importantes, fuerza y distancia. Pueden estar en kilogramos o centímetros, o a veces la fuerza puede estar en newton y esta distancia en metros, dependiendo en qué unidad también queramos trabajar. Ahora, ¿qué sucede que si tenemos el siguiente caso? Aquí vamos a ver otro caso. Nuestro objetivo es esto, calcular el momento, que es igual a la fuerza por la distancia. Este es el caso que tenemos acá. Cuando tenemos una distancia y la fuerza se le aplica perpendicular. Noten que aquí hay 90 grados respecto a este eje X que está al punto de aplicación, entonces tenemos los 90 grados. Entonces directamente hacemos el momento con esta fórmula. El momento es igual a fuerza por distancia. ¿Cuánto es la fuerza? 50 kilogramos. La distancia, 30 centímetros. Tendríamos entonces ese momento, 1500 kilogramos por centímetro. Veamos otro caso. ¿Qué sucede si la fuerza no es perpendicular a este eje donde estamos nosotros usando de referencia, que es el eje X? ¿Qué sucede? Que esta fuerza, fíjense, no está perpendicular como el primer caso, sino que tiene un ángulo respecto a la horizontal. ¿Cuánto es? Es 30. Entonces, lógicamente no vamos a obtener estos 1500 de momento. ¿Por qué? Porque la fuerza ya no va perpendicular a ese eje X. ¿Cuánto va a ser la fuerza efectiva que se va a aplicar entonces en cuanto al eje X? Tendría que ser la perpendicular. Esa perpendicular, ustedes recuerden que es la que está en el eje Y, en este caso para la fuerza. Deberíamos aplicar entonces seno de 30 a F para poder encontrar esta fuerza de acá, la que está perpendicular a este eje, que para nosotros es el eje X. Entonces necesitamos hallar esa fuerza y de esa manera multiplicamos por la distancia, lo que nos daría como resultado el siguiente momento. 50 kilogramos, que es la fuerza, pero la que es efectiva, es decir, la que está a 90 grados del eje X, es la que está a seno de 30. Entonces eso lo multiplicamos por los 30 centímetros de la distancia, y ahí está el nuevo momento. Fíjense que no es lo mismo que ustedes apliquen una fuerza perpendicular que una que está a un desplazamiento del eje X a 30 grados, por ejemplo. No es lo mismo. Aunque ustedes estén aplicando la misma fuerza, pero el ángulo es muy importante, como pueden ver. Si es a 90 grados, va a ser más efectivo que a un ángulo de 30 respecto al eje horizontal. Veamos otro caso. ¿Qué sucede si ustedes aplican la fuerza de esta manera sobre el eje X? Aquí está el punto de donde se va a aplicar el momento, el punto de referencia. Esta fuerza está yendo directamente a ese punto, entonces ¿va a generar ese momento torsor? No, no va a generar. ¿Por qué? Porque se está yendo directamente sobre su eje, directamente al perno. Ahí le está produciendo una fuerza cortante, que eso lo van a ver mucho más adelante en otras materias, pero no está haciendo que esto se pueda desplazar, como pueden ver, hacia la derecha. Entonces, esta fuerza de 50 kilogramos no tiene una distancia respecto al eje. Es decir, esta fuerza debería ser perpendicular, como en el primer caso, y deberíamos tener esa distancia. En este caso no hay, fíjense. La distancia perpendicular sería hacia este lado, hacia abajo o hacia arriba. Por tanto, va a ser la fuerza de 50 kilogramos y la distancia, no hay distancia perpendicular a el punto de referencia. Por tanto, el momento que se obtendría en ese lugar sería cero, porque no tenemos una distancia perpendicular a la fuerza, por ese motivo, ¿sí? Es decir, en otras palabras, que todas las fuerzas que se apliquen sobre el punto y que estén en el eje X o en el eje y todas estén en dirección hacia el eje, no se van a poder utilizar para hallar el momento, se anulan. Entonces eso tenemos que tener en cuenta cuando ya calculemos el momento en otros ejercicios.
Lo mismo hubiese sucedido si la fuerza estuviese de aquí, fíjense, en el eje vertical sobre el punto. También no hubiésemos tenido que anular. ¿Por qué? Porque no ejerce en ningún momento. Ahora veamos otro caso. ¿Qué sucede si la fuerza está más cerca al punto de aplicación? A una distancia de medio, por ejemplo. Es decir, si era 30, va a ser 15 centímetros solamente. ¿El momento que va a producir será el mismo que en el primer caso? La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque si bien es cierto la fuerza sigue siendo la misma, la distancia al punto de aplicación solamente es la mitad en este caso, 15 centímetros. Entonces, un momento de 750 kilogramos por centímetro. Fíjense que en el primer caso, con esta fuerza que era también 50 kilogramos, pero a una distancia de 30, hemos obtenido 1500 kilogramos por centímetro. Entonces, eso es también importante, saber a qué distancia está. Mientras esté más alejado del punto, vamos a generar un mayor momento. Aún así, si utilizamos la misma fuerza, como pueden ver. Entonces, eso es muy importante en cuanto a la parte de estática para este tema de momentos. Entonces, vamos a ver ya un ejemplo. Con esto simplemente quería ver cómo se puede interpretar cada una de esas fuerzas que vamos a ver sobre el eje de alguna barra, por ejemplo, como en el ejemplo a continuación. Y aquí nos pide, ejemplo, la figura muestra las siguientes fuerzas: F1 20 newtons, F2 30 newtons, F3 40 newtons, F4 50 newtons, aplicadas a un cuerpo rígido, que puede girar, dice, en torno de un punto eje que pasa por A. Calcular el torque resultante. Este es el punto de aplicación, este es el punto fijo. Noten ustedes que si tenemos fuerza sobre esta barra, van a hacer que gire, ¿cierto? Podría ser que gire hacia la izquierda, que sería el sentido antihorario, o el sentido horario, que sería hacia la derecha. Nosotros tenemos que ver eso, hacia cuál lado va a girar esto. Entonces, para eso nos dan 4 fuerzas en el ejercicio, como pueden ver. F1, F2, F3 y F4. Lo que nos interesa, como les mencionaba al inicio, son las fuerzas que están perpendiculares a este eje, en este caso el eje horizontal o al eje vertical. Aquí, fíjense que este tiene un ángulo de desplazamiento respecto al eje horizontal, entonces deberíamos hallar la fuerza perpendicular a este eje horizontal. ¿Cómo? Descomponiendo este vector en el eje Y en este caso. Este también necesitamos nosotros la fuerza perpendicular, es decir, la que está en el eje Y. La eje de X no nos sirve. ¿Por qué? Porque está sobre el eje horizontal. Entonces vamos resolviendo este problema. Para eso necesitamos aplicar lo que les decía. Necesitamos esta FY, 2Y, para poder multiplicar por esta distancia. Para calcular el momento, recuerden que necesitamos distancia y la fuerza perpendicular. En este caso ya tenemos esa fuerza perpendicular, que va a ser igual a ¿quién? A F2Y. Lo vamos a hallar entonces esto de qué forma. Si este es el ángulo 50, va a ser su cateto opuesto. Aquí estaría F2Y. Entonces deberíamos multiplicar F2 por el, ¿qué operación? ¿Coseno o seno? Fíjense que Por el F2Y va a estar en cateto opuesto, entonces va a ser seno. Seno de 50 por F2. De esa manera vamos a encontrar F2Y. Ahora, esta fuerza ya tiene un ángulo de 90 grados respecto a la horizontal, entonces ya tenemos también la distancia. Ya vamos a poder calcular ahí el momento para F2. Ahora, F4, fíjense que ya está perpendicular. Solamente necesitaríamos la distancia. ¿Qué distancia? Esta de acá. 3 metros más 2 son 5. Siempre tenemos que medir desde el punto de referencia hasta la fuerza. Para F3, esta fuerza se va a descomponer en una que es en X, sería F3X, pero esa no nos sirve. ¿Por qué? Porque está sobre el eje X. La que sí nos va a servir es esta de acá, la que va a estar en el eje Y. ¿Y eso cómo lo vamos a hallar? Si aquí hay 115 grados, ¿cómo podríamos encontrarla? Podemos decir que hay una línea recta ¿Sí? y se forman 90 grados y luego restamos 115 menos 90. Exacto, 115 menos 90 nos da 25 grados. Teníamos 115, le restamos los 90, tenemos entonces 25 grados respecto al horizontal. Ahora, podemos obtener, como ustedes saben, el componente en X o el Y. El que nos sirve a nosotros es el de Y. Aquí está su componente en X y este es su componente en Y. Entonces, aquí está ese F3Y que nos sirve para hallar el momento. Tenemos ¿cuánto de distancia? Tenemos 5. 2 más 3, 5. Y aquí ya está F3Y. ¿A cuánto equivale? Equivale a F3 por, si es el cateto opuesto, va a ser seno de 25. Entonces ya tenemos también la fuerza 3Y, su distancia. Aquí está F1. ¿F1 va a ser tomado en cuenta? No. ¿Por qué? Porque si aquí está el punto de
referencia está sobre el eje de ese punto de referencia, fíjense, está en el eje X, entonces no produce un momento. Sí produce una fuerza cortante, pero eso ya es otro tema, ¿sí? No produce un momento rotacional. Como pueden ver, no lo va a hacer girar a la barra hacia la izquierda ni a la derecha. Estas fuerzas sí. Por ejemplo, esta F2Y lo va a hacer girar hacia la derecha la barra. Esta F4 también lo va a hacer girar hacia la derecha. Y esta F3Y, ¿hacia dónde lo va a hacer girar? Si este es el punto de referencia, lo va a hacer girar hacia la izquierda. Entonces tenemos dos hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Tenemos que tomar entonces un punto de referencia para hacer la sumatoria de momentos. Por ejemplo, yo podría asumir que si este es el punto de referencia, todas las fuerzas que hagan girar hacia el lado derecho van a ser positivos y todos los que hagan girar hacia el lado izquierdo van a ser negativos. O ustedes pueden asumir de signo contrario, ¿sí? Eso solamente es de referencia. Al final ya vamos a ver hacia cuál lado es realmente que giraba. Entonces vamos a aplicar esto, el equilibrio de rotación, donde nos dice que la sumatoria de momentos es igual a 0. Recuerden que un momento es simplemente la fuerza por distancia, o perdón, sí, por la fuerza por distancia. Tenemos 4 fuerzas, entonces deben haber 4 distancias. Entonces empecemos a hacer la sumatoria de momentos en el punto A, nos pide acá, porque eso es lo que nos dice el ejercicio, punto A. Entonces empecemos, el momento en A va a ser igual al momento 1 más el momento 2 más el momento 3 más el momento 4. Hay 4 fuerzas, ¿cierto? Entonces 4 momentos, pero veamos cuánto produce cada uno. En el punto A, el momento 1 es fuerza 1 por distancia 1. Concentrémonos en F1. ¿Cuánto tenemos en F1? Tenemos 20 newton. ¿Cuánto es su distancia respecto al punto? Fíjense que la fuerza no tiene distancia respecto a esta perpendicular. Su perpendicular tendría que ser en el eje Y, es decir, esta fuerza debería estar por acá arriba, digamos, y ahí tendríamos una altura. Pero en este caso, esta fuerza está sobre el eje X, entonces no tiene una distancia perpendicular al punto. Entonces su distancia va a ser 0. Ahora para el momento 2 tenemos fuerza 2 por su distancia 2, que va a ser esta de acá. Para el momento 3 tenemos esta fuerza 3Y por su distancia. Y F4 por D4. Analicemos uno por uno lo que les decía, 20 newtons por 0 metros. Esta fuerza no tiene una distancia perpendicular, lo que les decía. Fíjense cuánto sería su distancia perpendicular hacia este punto. Perpendicular no tiene, ¿cierto? Es 0, porque está sobre el eje. Sí tiene una distancia en el eje horizontal, pero eso no nos sirve a lo perpendicular. Sí tiene una distancia paralela acá, pero eso no nos sirve, recuerden, tiene que ser perpendicular. Entonces es 0 la distancia. Ahora la fuerza 2. La fuerza 2 es esta de acá, dijimos que va a ser la F2Y. ¿Cuánto de distancia? 2 metros. Entonces F2Y aquí es igual a F2 por el seno de 50. Entonces aplicamos eso. 30 newtons, que es fuerza 2, por su seno de 50, que esa es la componente que nos interesa, por su distancia desde el punto hacia esa fuerza, 2 metros. F3, ¿hacia cuál lado gira esto? Hacia el lado izquierdo. ¿Qué signo va a tener? Negativo. Recuerden que todo lo que haga girar hacia este lado es negativo. Entonces, decimos menos 40 newtons, que es F3. Ya está 40 newtons. Por el seno de 25, porque esa es la componente que nos interesa. Por su distancia, ¿cuánta es la distancia? Tenemos 2 metros más 3 metros, 5 metros. Listo, ahora esta F4, ¿qué signo va a tener? Va a tener signo positivo porque está girando hacia la derecha. Y la fuerza 4 la tenemos que usar. ¿Cuánto es la fuerza 4? Es 50 newton. 50 newtons. ¿A qué distancia está? Desde el punto de 5 referencia. metros. 5. Muy bien, Cinco. entonces vamos a anotar esto con signo positivo. Y ya simplemente es realizar los cálculos. ¿En qué unidades nos va a salir? Nos va a salir en newton metro. Aquí nos va a salir 0 newton metro. Acá nos va a salir 45,96 newton metro menos 82,52 newton metro más 250 newton metro. Realizamos esas operaciones de adición y resta y vamos a obtener este resultante. El momento de nada entonces vamos a decir que es 211,44 newton metro. ¿Con qué signo nos salió? Positivo. Significa esto que el lado que está girando la barra sí es para el lado positivo. ¿Ok? Y efectivamente, fíjense, estas fuerzas van hacia este lado, hacia la derecha. Esta F2 y F4 son las que tienen mayor fuerza, fíjense. Y F3 es la única que se estaría oponiendo. Entonces, por eso es que estamos diciendo que
la resultante nos dice que gira hacia el lado derecho. Efectivamente, es para ese lado. Si esto nos hubiese salido negativo, indica que hemos asumido mal la rotación. Significa que estaría yendo para el lado negativo. Entonces, eso es lo importante en el resultado. Tienen que saber interpretar todo eso. ¿Se entendió cómo lo hicimos esta parte? Sí. Entonces veamos ahora este ejemplo, calcular el torque neto respecto al punto A. En el sistema de la figura donde F1 es igual a 15 newton, F2 10 newton, F3 25 newton, F4 40 newtons y F5 50 newtons. Nuevamente aquí es el punto donde queremos hallar el momento. Un momento, por favor, voy a eliminar. Entonces nuevamente vamos a hacer aquí el análisis, lo que les decía de cada una de las fuerzas. Aquí tenemos la fuerza 2, es similar a lo que habíamos hecho hace rato, lo descomponemos de todas formas. Y aquí lo que nos interesa es la perpendicular al eje X. Entonces va a ser F2Y. F4 es perpendicular al eje Y, ya lo tenemos ahí. F3. F3 se va a descomponer en dos, en el eje X y en el eje Y. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ver, en este caso, la componente en X tiene una altura respecto al punto de aplicación, fíjense, entonces va a generar también un momento este de acá, porque tiene una altura respecto a este punto. Entonces, en este caso sí vamos a tomar esta F3X y la FY también la vamos a tomar. ¿Por qué? Porque tiene una distancia respecto al punto de aplicación. Entonces, ambos van a ser tomados en este caso, porque hay una altura respecto a este punto. Ahora, vayámonos para este lado. F1 no va a ser tomado en cuenta porque está sobre el eje horizontal. F5 sí tiene un ángulo de 90 grados, va a ser tomado en cuenta respecto a esa distancia. Entonces, de esa forma vamos a ir resolviendo. Ahora entonces vamos a empezar a resolver. Lo que les decía, ustedes pueden hacer el otro sentido, no pasa nada, solamente son signos para poder darnos una idea de hacia cuál lado gira y hacia cuál lado gira el otro, ¿sí? Es decir, hacia este lado positivo y hacia este lado negativo. O pueden hacerlo negativo y al otro lado positivo. Solo son de referencia, que al final hay que interpretar el resultado de esa forma, ¿sí? Entonces vamos a hacer otra vez equilibrio de la rotación y vamos a empezar a resolver. Sumatoria de momentos en el punto A. Empezamos. Momentos en el punto A va a ser igual momento 1 más el momento 2 más el 3 más el 4 más el 5. En este caso tenemos 5 fuerzas, entonces hay 5 momentos. Empecemos con el primero, F1. Recuerden que no tiene una distancia perpendicular al eje de aplicación, en este caso el punto A. Su distancia va a ser 0. F2 por D2, F3 por D3, F4 por D4, F5 por D5. Vayamos haciendo uno por uno. F1 va a ser 15 newtons por 0 metros. F2, nos concentramos hasta acá. ¿Cuál es su distancia? Es 2 metros. ¿Cuál es su fuerza? Va a ser F2 por seno de 50. F2 para nosotros es 10 newton, entonces 10 por seno de 50. ¿Qué distancia? 2 metros. ¿Qué signo? Positivo. Entonces ponemos positivo 10 por seno de 50 por 2. F3, tenemos que tener cuidado acá. Fijémonos, si tomamos en cuenta F3X, tiene una altura, como les decía, respecto al punto de aplicación en el punto A. ¿Hacia cuál lado va a hacer girar esta fuerza? Imaginémonos que este punto está acá. ¿Hacia cuál lado lo hace girar? Hacia el lado derecho, ¿cierto? Entonces va a ser positivo. Positivo, ¿pero cuánto? Si este es el ángulo, para nosotros lo que nos interesa es este acá, el adyacente. Por tanto, va a ser F3 por coseno de 25. ¿A qué distancia está del punto? A 1.5. Entonces vamos a colocar acá. En este caso, primero he colocado la F3Y, ¿sí? F3Y aquí va a ser igual. Imaginémonos que aquí está el punto. Perdón, aquí está el punto. ¿Qué distancia va a tener? 2 más 3 son 5, más 2.5 son 7,5 metros desde este punto hasta este de acá. La fuerza perpendicular va a ser F3Y. Entonces, F3Y por 7.5 metros. Pero ¿cuánto vale F3Y? Va a ser el cateto opuesto al seno de 25. Entonces va a ser F3 por seno de 25, como indica acá. ¿Y a qué distancia está? Está en el eje horizontal. ¿A cuánto? A 7.5 metros. Ahora sí vayamos con el F3X, por lo que les decía. Va a ser F por coseno de 25
por 1.5 metros, porque esa es la altura a la que está en el eje Y. Tenemos que imaginar que aquí está el punto de aplicación, ¿sí? Es como si tuviera acá esa fuerza y lo está haciendo girar hacia el lado derecho. En cambio, esta que estaba en el eje Y, F3Y, ¿hacia cuál lo hacía girar? Si este es el punto, lo hace girar hacia el lado izquierdo. Por eso es que a este lo colocamos con negativo y a este con positivo. Sigamos entonces con el siguiente F4, perdón, que es 40 newtons. Por su distancia, ¿cuánto es la distancia? 5 metros. ¿Qué nos toca hacer? F5. F5 está a 2,5 metros. ¿Hacia cuál lo hace girar? Hacia el lado negativo, entonces va a ser negativo. ¿Cuánto es F5? 50 newtons. 50 newtons por 2,5 metros. Entonces anotamos todo esto. Y ahora simplemente es calcular, realizar los cálculos. Vamos a tener acá 0 newton metro, 15,32 newton metro, menos 79,24 newton metro. Y aquí nos dio del positivo, este de acá, nos dio 33,99 newton metro, 200 newton metro y menos 125 newton metro. Realizamos las sumas y las restas, nos da lo siguiente. 45,07 newton metro. Nos dio positivo. Entonces quiere decir que hemos asumido bien el sentido hacia este lado positivo. Quiere decir que va a girar nuevamente hacia este lado derecho, ¿sí? Pero si nos daba negativo, significa que está yendo para el otro lado. Muy bien, entonces eso es lo que nos dio de resultado.